Hoy quiero llevar el mensaje encaminado a aumentar nuestra fe. Usted sabe que Hebreos 11:1 en la Biblia me da la definición de fe, pero el 11:6 me da lo que pasa si no tengo fe. Vamos a empezar por el 11:6. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿A alguien le gustaría aquí ser hijo de Dios? Mira, no nacimos siendo hijos. Los hijos son el pueblo judío, el pueblo de Israel, es los hijos de Dios. Él escogió ese pueblo, pero la Biblia dice que Jesús vino a los suyos. Vino el pueblo judío, vino el pueblo de Dios, y los suyos lo rechazaron. Mas a cuantos, todos aquellos que lo aceptamos como Señor y Salvador, dice que nos dio el derecho de ser hechos hijos. Diga conmigo, ser hechos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos del Señor, y como hijos adoptivos del Señor debemos vivir bajo la fe. La fe sin obras, dice la Biblia en Hebreos 11:6, es muerta, es decir, no sirve para nada. La fe se demuestra, la fe se vive, la fe es puesta en acción. No puedo decir que tengo fe y no hago nada. No puedo decir que tengo fe sencillamente porque creo en Jesús. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es tener fe en Jesús. Aquí empiezo como a abrir los ojos a algunos. Hay gente que cree en Jesús y creo que si está acá es porque cree en Jesús. Alguien lo invitó porque usted cree en Jesús y dijo, bueno, yo voy porque van a hablar de Dios. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Ahora el problema no es creer, es tener fe. Hay una diferencia entre creer y tener fe. Te voy a explicar. Hay gente que dice, oye, yo tengo fe que yo voy a sacar el negocio adelante. Lo dicen con cierto orgullo, yo tengo habilidades para eso, yo puedo con eso. Eso no es fe, porque la fe es basada en el Señor. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo es positivismo. Lo que tú estás hablando es de que, hombre, tú crees en ti, tú sabes que tú tienes posibilidad, pero no es fe. La fe es netamente basada en el Señor. Entonces, nosotros los creyentes, y en Colombia la mayoría somos creyentes, generalmente vivimos una vida sin fe. Te lo voy a demostrar a través de la palabra. Vamos primero a Lucas capítulo 6, y lo que nos quiere enseñar Dios o Jesús específicamente en este pasaje es lo que verdaderamente tiene que tener una persona para tener la vida eterna. Alguien que diga la vida eterna. No todos los creyentes nos vamos para la vida eterna. No todos los creyentes vivirán en la eternidad. Para vivir en la eternidad tengo que tener fe. Alguien que diga fe. Creer es básico. Sí, la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan en el Señor Jesús. ¿Sí? Porque Pedro un día regresa de echar fuera demonios por primera vez, había echado fuera demonios, y Jesús hace una reunión. Bueno, ¿cómo le fue? Y Pedro dice, mira, hasta los demonios se sujetaron en tu nombre. Y Jesús dijo, eso es básico. Mira, te digo, voy a enseñar algo, Pedro. Los demonios, cuando dicen mi nombre, el nombre de Jesús, creen y tiemblan. Así que si se sujetaron, eso es básico. Hasta los demonios creen en mí. Y aunque creen, no van a ser salvos si no fueron expulsados porque no tuvieron la fe suficiente para vivir una vida recta. Amén. Lucas capítulo 6. Así que estamos hablando de la predicación de Jesús. Jesús empieza su vida pública, su vida ministerial. 3 años y medio que va a empezar a predicar. 3 años y medio donde va a escoger los discípulos, donde va a enseñar a los discípulos, pero le va a predicar a una multitud. Durante ese capítulo 7 de Lucas, me habla de una cantidad de predicaciones. Es larguísimo ese capítulo. Usted va a leerlo y se va a dar cuenta de todas las enseñanzas. Fueron tal vez días o meses de enseñanzas que están ahí en ese pasaje. Lucas escribió en orden cronológico. El único evangelio que está escrito según lo que dice el mismo escritor, que fue escrito en orden cronológico, con la finalidad de poder que todos entendamos mejor lo que Cristo quiso hacer y decir. Entonces encontramos que empieza Jesús a enseñar sobre las bienaventuranzas, sobre lo bueno, sobre lo malo. Empieza a hablar del árbol que da fruto y empieza con una serie de muy buenas enseñanzas y llega a una que es la última, capítulo 6, versículo 46,
Es la última de ese capítulo, ¿sí? Y dice lo siguiente. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Está Jesús delante de la multitud. Imagínense que Jesús estuviera acá y les dice a ustedes, ¿por qué me siguen llamando Jesús, Jesús o Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Ojo a esa expresión, es fuerte, ¿verdad? ¿Por qué dicen Señor, Señor? La gente diría, porque creo en ti. Tú eres mi Señor. Pero ¿para qué me siguen diciendo Señor, Señor si no hacen lo que les digo? Dígale que está a tu lado. Uy, está fuerte. ¿Sí? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Ojo los tres que está diciendo. Dice, viene. ¿Cuántos vinieron hoy? Escucha la enseñanza. Esta es la tercera enseñanza del día. La primera la lanzó la pastora, la segunda fue la ofrenda y ahora la tercera. Escucha, ¿sí?, la enseñanza y después sigue la enseñanza. Veamos. Es como una persona que para construir una casa cava hondo. ¿Cuántos saben que para que una casa dure por años hay que cavar primero? ¿Cierto? Primero hacia abajo. Mira, aquí en el Romboy antes de llegar a la iglesia, aquí en la Circunvalar, están construyendo unas torres esto tiene como 20 pisos. Yo recuerdo que yo decía, eso sí es demorado, eso sí está demorado, pero resulta que era porque estaban cavando hacia abajo. Duraron más de un año para abajo, ¿eh? Y dele para abajo, yo no veía nada, ¿cierto? Porque el cavar hacia abajo no se ve nada. Pero cuando terminaron de cavar hacia abajo, en 3 meses levantaron una torre. A los otros 3 meses, otra torre. Entonces, es más tiempo lo que se demoran hacia abajo que hacia arriba. Y muchos de nosotros nos gusta más lo que se ve que lo que no se ve. Pero lo que no se ve es más importante. Amén. Entonces, es como una persona que para construir una casa cava hondo, echa los cimientos sobre roca sólida. Diga conmigo, roca sólida. ¿Quién está contando la historia? Jesús. Jesús está contando una enseñanza. Y dice, para poder que la gente entienda la enseñanza, dijo, voy a contarles una historia. Una persona que escucha la palabra es como aquella persona que cava una casa, va a construir una casa y cava hondo primero antes de levantar la casa. Cuando encuentran roca, diga conmigo, roca sólida. ¿Quién es la roca inconmovible, la roca sólida en la Biblia? Jesús. Él es la roca. Entonces, ojo lo que les vengo a decir. ¿Cuántos tienen sueños? La casa es el sueño. La casa es la meta. ¿Cuántos tienen anhelos en su corazón? Pero si en ese anhelo, tú primero no cavas hondo. Hay gente que dice, uy, me voy a casar, voy a ser feliz, voy a tener hijos, voy a construir una casa, voy a comprar un carro, voy a hacer esto o aquello, voy a ser profesional. Pero si usted no cava hondo, llega a la roca, es decir, a Jesús, vamos a ver qué pasa. Cuando suben las aguas de la inundación, porque puede haber una inundación. ¿Aló? Cuando uno le venden los seguros, uno dice, no, ¿qué inundación? ¿Qué va a temblar? ¿Qué se va a caer? Yo viví en una casa que en menos de un mes se cayó. Y la vi construir. Y vi que le hicieron una base. Estaba en Campo Alegre. Y se movió y se sacudió. El verano más fuerte que hubo, creo que hace como 17 años que ha existido en Barranquilla en los últimos años. Y se cayó. Se fue rajando y se desapareció. En 2 días estaba todavía con grietas y en 2 días se cayó. Entonces, cuando vienen inundaciones, cuando vienen tempestades, cuando vienen problemas, cuando vienen crisis, cuando vienen enfermedades, ¿aló? Golpean contra ese sueño que es la casa, contra ese proyecto que es la casa, contra esa ilusión que es la casa. Y esta queda intacta porque está bien, porque está construida ¿sobre quién? Sobre Jesús.
sobre una roca, sobre una relación. Escúchame lo que te vengo a decir de parte del Señor. El Señor está enseñando en esa época algo que quiere traer a esta congregación. Es todo lo que tú tengas planeado, si tú no lo construyes bajo una relación, es decir, siempre la casa iba a estar con la roca. ¿Aló? La casa y la roca estaban unidas. Mira, dice que hasta que no encontraron la roca sólida. Es decir, que hay una conexión diaria. Mientras usted no tenga una conexión diaria con tu Señor Jesús, todos los proyectos que crees, algún día se pueden acabar. Amén. Una familia muy linda, pero puede haber divorcio. Una familia muy linda, pero puede haber problemas con los hijos. ¿Aló? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace la unión con Jesús. Estar cerca a Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Pero el que oye, ¿cuántos vinieron a escuchar hoy palabra? Y obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo. Perdón, leí mal. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Usted no ve que a veces construimos todo lo que construye el ser humano, y no estoy hablando de edificios. Usted construye tantas cosas en su mente. La felicidad, ¿cierto? El amor. Usted dice, voy a ser feliz. Pero vienen las tempestades, los problemas. ¿Y qué pasa? Dejas de ser feliz. Dejas de amar. Porque no hay una relación con el Creador. Porque no hay una relación con el único que puede hacer que las cosas sean duraderas. Llega la muerte y hasta ahí. Pero qué bonito cuando estamos solidificados con el Señor. Llega la muerte y no es el final. Por ahí dicen que lo único que no tiene solución es la muerte. Oye, qué equivocados están. Hasta la muerte tiene solución con Cristo. Únete con el Señor, cava hacia adentro. Hay cosas que no se ven, son hacia adentro. Cuando usted viene a la iglesia, es hacia afuera, se ve. Usted puede verse. ¿Sí? Yo puedo ver aquí personas que son nuevas. Puedo ver personas que tenían 15 días de no venir. Pero hay cosas que son hacia adentro. Son cosas que es entre tú y Dios. ¿Alguien me está entendiendo? El venir es importante, pero ¿qué pasa entre tú y Dios de lunes a domingo? ¿Qué pasa en tu vida íntima con el Señor? ¿Qué pasa en tu vida de oración? Es importante esa solidificación. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Hay gente que después de haber caminado con el Señor, termina en una cantidad de escombros. No hay nada de lo que Cristo le edificó en su vida. No hay nada de lo que aprendió en la iglesia. ¿Y por qué? Porque no había una unión con Cristo. Solo venían y escuchaban. Amén. Queda claro el pasaje, ¿cierto? Así que escuchar no es lo único. Por eso les dijo, me llaman Señor. ¿Para qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Lucas capítulo 7. Cuando se escribió la Biblia, no se escribió Lucas 6, ni 7, ni 40, ni... Cuando se escribió la Biblia, escribieron como una novela, completo. Simplemente que con los pasos de los años, a alguien se le ocurrió ponerle números al asunto como para buscar más fácil, ¿sí? Como para ir directo al grano. Entonces, alguien se inventó capítulo 1, capítulo 2, pero ya la Biblia existía, ¿correcto? Lucas capítulo 7. La historia continúa porque Lucas lo escribió en orden cronológico. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, ¿quién terminó de decir todo eso a la gente? Jesús. Regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Ojo lo que viene. Jesús es el único que sabe todo lo que pasa, ¿cierto? La Biblia dice que cuando estaban hablando mal de él, allá murmurando, Jesús hablaba una historia para tirársela a aquellos que estaban hablando. Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Jesús sabía lo que iba a pasar en Capernaum. La gente lo seguía. La gente había escuchado y Jesús los estaba preparando para la historia que iba verdaderamente a enseñarles que es una vida de fe. Amén.
Porque una vida de fe es poder enfrentar esas tempestades, esos problemas. Un creyente cree en Jesús, pero no se mantiene firme en el problema. ¿Aló? Solo el que tiene fe es el que va a mantener una vida. Pero pastor, dígame qué fe, ahorita se lo digo. Y no se lo voy a decir como dice el 11.1, sino como lo explicó Jesús con el capítulo 7. Usted tiene que tener la fe que lo mantiene en medio del problema. No hay una familia que siempre va a estar bien. En la familia siempre vendrán problemas, ya llámese económicos, llámese que alguno de los miembros de la familia tiene problemas psicológicos y empieza con la ansiedad, con el afán, con la pelea, con el orgullo, qué sé yo. En el trabajo todo está en calma hasta que de pronto te botan. En el negocio todo está bien hasta que de pronto llega un problema y se acaba el negocio. En la salud todo, yo nunca voy al médico, dirá alguno, hasta que llega el momento en que te enfermas y te mueres. Entonces es ahí donde tenemos que enfrentar el problema. Es ahí donde necesitamos la fe en Cristo. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, un oficial romano, es decir, que tenía a cargo un batallón, unos soldados, viene y escucha hablar de Jesús, que Jesús viene y tiene un esclavo que está enfermo. Quiere decir que esta persona era una persona que no pensaba solo en él y en su familia. Estamos hablando de lo más bajo de la sociedad en esa época, los esclavos. Y esta persona amaba tanto a ese esclavo que dice, no, mira, usted cree que con el dinero que tenía, ahorita va a ver que él tenía dinero, no iba a ser capaz de pagarle un médico. Tal vez Lucas, que está escribiendo esto, ya lo había diagnosticado. Lucas dice que está a punto de morir. Mientras que Mateo, que no es médico de profesión, simplemente un discípulo, un recaudador de impuestos, dice que tenía muchos dolores y daba gritos de dolor. Entonces a Mateo le causa impresión que gritaba del dolor, que tenía paralizado las piernas, dice. Pero mientras el doctor dice, no, eso es síntoma de que ya va a morir. Por eso cuando Lucas escribe, dice que estaba a punto de morir. ¿Para qué ya hablamos de lo que está sufriendo? Si gritas, si no gritas, si estás a punto de morir. Eso es lo importante para un doctor. Ya no podemos hacer nada. Entonces, cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió unos respetados ancianos judíos a pedirle que fueran a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, diga conmigo, merecimiento. Señor, ¿será que yo no me merezco esto? ¿Cuántos hemos orado así? Señor, ¿será que yo no me merezco que tú me ayudes con esto? Alguien ha dicho eso, ¿cierto? Creo sin temor a equivocarme que todos hemos mencionado esa frase. Señor, ¿será que no me lo merezco? ¿Tan mal me estoy comportando? ¿Tan malas personas soy? Todos hemos dicho y dicen, esta persona se lo merece. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él. Vienen ellos y le dicen, si alguien merece su ayuda, es ese hombre. ¿Y sabes quién es ese hombre? Un soldado. ¿Sabe quién es ese hombre? Un romano. Ni siquiera es judío, es romano. Eran los enemigos. Y le dicen, se merece la ayuda. Vamos a ver por qué catalogaban si era o no viable la ayuda. Segundo, Jesús, cuando usted ve a Jesús en la Biblia, usted se da cuenta que no ayudaba a todo el mundo, ¿cierto? ¿Aló? Un día una mujer que era de Sirofenicia, dice que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, mi hijo está a punto de morir. Está enfermo. Y le dice, señora, estimada señora, y le dijo de la siguiente manera, ¿acaso no se le da de comer primero a los hijos y si sobra algo se le da a los perros? Y mira esta señora lo que contesta. Ella sabía que no era judía, ella sabía que no era del pueblo de Dios, pero creyó en él y dijo, aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y él dijo, wow, qué fe, vete que tu hija está sana. Y se fue y encontró el milagro en su casa. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, lo que nos falta
es una relación, saber quién es Jesús. Esa mujer sabía quién era Jesús. Y por eso, aunque no era judía, terminó siendo partícipe de un gran milagro. ¿Cuántos quieren aquí un gran milagro? Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo. Ayúdeme a leer. Es cierto, no lo habían puesto. Ama. Si alguien merece su ayuda es él, pues ama ¿a quién? ¿Al pueblo qué? ¿Será que escribieron mal la Biblia? ¿Al pueblo qué? Mire, señores, si usted escucha y escucha la Biblia, usted termina amando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo judío, aunque hoy están apartados. Aunque hoy el pueblo de Israel está totalmente apartado de Dios, pero son los hijos. Termina uno amándolos. ¿El enemigo qué hace? Palestina. Eso es lo que hace el enemigo. Pero este hombre que era romano terminó amando al pueblo de Dios porque escuchaba ¿qué? La palabra. No hay alguien que verdaderamente escuche la palabra que hable mal del pueblo judío. La Biblia dice que el que maldiga al pueblo judío se maldice. La Biblia habla de orar por el pueblo judío, por el pueblo de Dios. Pastor, pero están apartados. Gracias a que están apartados, nosotros hoy estamos siendo salvos. Porque eso dice la Biblia. Él extendió la gracia a todos. Amén. Y hasta construyó una sinagoga. Daba ofrendas, diga conmigo, daba ofrendas. El que escucha palabra, termina amando al pueblo de Dios y termina dando ofrendas. Amén. Por eso le dijeron, tiene que ayudarlo. Y Jesús accedió a ayudarlo por eso. Porque era una persona que escuchaba y actuaba. Obedecía. Amén. Sigamos, por favor. Bueno. Hasta construyó una sinagoga para nosotros. Vamos a seguir con la historia. Usted la lee en su casa. Resulta que Jesús dijo, bueno, vamos. ¿Dónde queda la casa del señor centurión? Allá, bueno, vamos. Mientras iba caminando, el centurión en su casa dijo, no, él no puede venir a mi casa. Yo no soy digno. Yo soy pecador. ¿Dónde están aquí los que dicen, yo no soy digno, yo soy pecador? Todos aquí hemos pecado. Lo que pasa es que como el pecado tuyo no es el mismo del de al lado, lo señalas. ¿Aló? ¿Cierto? Es fácil. Fácil señalar el pecado que tú no haces, pero ¿por qué con el tuyo? Si es tan fácil, ¿por qué no lo has dejado? ¿Aló? ¿Cierto? Entonces él dijo, yo no soy digno. Jesús ¿a qué vino? A perdonar los pecados. ¿Pero los pecados de quién? De que él se arrepiente. El que dice, esto está mal. Necesito tu ayuda, vuelvo y me la embarro, porque uno va luchando con el pecado, me la embarro. Hasta que mi arrepentimiento, mi manera de pensar cambia tanto, que Dios mete la mano y cambia mi forma de ver las cosas, amén, y mi forma de actuar. Entonces esta persona dice, no, yo no soy digno, ¿cómo vas a venir a mi casa? Es más, mira, con una palabra tuya, esto lo ha escuchado todo el mundo, yo sé, que aquí todo lo que voy a decir a continuación, todos lo han escuchado. Con una palabra tuya bastará para sanarlo. Solo dijo este oficial romano. Con una palabra tuya. Entonces van unos mensajeros con el mensaje completo. Mira, el patrón dijo que no vayas a la casa, que él no es digno. Que con una palabra tuya bastará para sanarlo. Él dice que él es un hombre bajo autoridad. Que él es un oficial del ejército. Y tiene gente arriba que lo manda y él obedece. Y él tiene también gente abajo. Y si a la gente que él está abajo le dice, venga, él viene. Y si le dicen, vaya, va. Y Jesús dice, wow, nunca había visto tanta fe en Israel. Diga conmigo, nunca había visto tanta fe. Porque él dice, yo tengo personas bajo autoridad y me obedecen. Y yo tengo jefes por encima y yo lo obedezco. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que no entendemos la autoridad de Jesús como la entendía este hombre. Este hombre dijo, una palabra tuya bastará.
Señores, la Biblia es la palabra del Señor y tiene suficientes promesas para ti y para mí. Una sola palabra, pero el problema es que no la creemos. Porque si la creyésemos, la obedeceríamos. ¿Aló? Amén. Entonces, este hombre que escuchaba palabras, que por tanta palabra amó al pueblo de Dios, al pueblo judío, vino y se empezó a dar ofrendas hasta que construyeron con su dinero una sinagoga para que el pueblo judío se congregara. Esta persona le dice: Señor, una palabra tuya. Si Jesús dijo que te iba a sanar, te sana. El problema es que tú no lo crees, porque no sabes la autoridad que tiene Jesús. Por eso Jesús hablaba de que yo hago la voluntad de mi Padre. Jesús tiene la autoridad de decirte hoy y cambia las cosas. Amén. Entonces, nosotros somos creyentes, pero no personas de fe. Porque la persona de fe era este centurión. Nunca había visto tanta fe, porque este hombre sabía que con una palabra era suficiente. Si Jesús lo dijo, es suficiente. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes? Bueno, el pastor me dijo que la palabra en la prédica que me iba a sanar. ¿Sí? Voy a ir a otro pastor y el pastor le dice lo mismo. Bueno, de pronto si me dicen 3, ahí sí lo creo. Y el otro le dice: es que no lo has creído, porque si lo creyera, porque la Biblia lo dice. Amén. ¿Aló? Y es su palabra. Una palabra tuya bastará. Que te voy a bendecir, te bastará. Amén. La Biblia dice que Isaac ese año sembró al 100 por 1. ¿Sí? Dice, sembró en una tierra semidesértica, que era Gerar. Y ese mismo año se enriqueció y se volvió muy rico y poderoso. En un año. Un año pasó de no tener a tener. Y entonces empieza la lógica. Bueno, Señor, si de pronto tú me hablas con nombre propio. ¿Aló? No has creído. Este hombre creyó. ¿Por qué creyó? Porque cuando a un soldado se le dice, vaya, el soldado no dice, jefe, ¿y por qué? Jefe, ¿y para qué? O jefe no, capitán, o como se llama el rango, ¿cierto? No dicen, y es necesario, y no puedo ir mañana. ¿Alguien entiende cómo es el ejército? 50 de pecho. ¿Sí ha escuchado eso, verdad? Piensa el otro. No le puede decir, pero 50 es mucho, 40, jefe. Obedece. Entonces este hombre sabía lo que era la obediencia. ¿Aló? La obediencia. Si yo obedezco y a mí me obedecen, y Jesús dice una cosa, lo obedece todo el mundo. Hasta los demonios lo van a obedecer. Si Jesús dice que te va a dar vida eterna, te va a dar vida eterna. Pero ¿por qué no la cuidas? Porque no sabes que la tienes. Si usted supiera que tiene un baúl con oro en la casa, lo cuidaría. ¿Cierto? Porque si no lo sabe, no lo cuida. Cuando usted no sabe que tiene la vida eterna, no la cuida. ¿Y por qué no sabe que la tiene? Porque le ha faltado fe. Si Jesús dice que te va a dar vida eterna, que es vida después de la muerte, te la va a dar. Y eso aplica para ti, para mí, para todos, pero no va a ser para todos porque no todos creemos. Amén. No todos tenemos la fe. La fe está basada en la autoridad. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es el Hijo de Dios. Fue un Dios que se convirtió hombre, que vino a un pueblo llamado el pueblo de Dios, pueblo judío, y ahí creció, ahí se hizo hombre, y cuando creció empezó a predicar las enseñanzas que Dios les había dado para terminar muerto en la cruz, derramar su sangre y que esa sangre limpiara nuestros pecados. Amén. Y si Él lo dijo, Él lo hace. Así que si usted quiere ver a Jesús diciendo de parte suya, wow, me tiene sorprendido. ¿Cuántos quieren sorprender como hijos a Dios? ¿Aló? La gente que es padre sabe que hay hijos que son más fáciles de convencer. Hay hijos que te convencen más rápido, ¿o no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. ¿Y cuántos tienen uno que lo convence más fácil que otro? ¿Y por qué lo convence más fácil? Muchas actitudes, muchas cosas. Este hijo, llamado oficial del ejército, no tenemos el nombre específico, convenció a Jesús enseguida. Porque tenía fe.
¿Sabes qué es lo que convence a papá? Tu fe. Tu fe. Tu fe en saber que si hay algo escrito en la Biblia, se va a cumplir. ¿Sabes qué estamos esperando? El rapto. ¿Qué es el rapto? Es cuando los cristianos en un abrir y cerrar de ojos desaparezcan de la faz de la tierra y sean llevados al cielo para reunirse con Jesús en las nubes, para que aquí en la tierra comience lo que se llama la tribulación, donde se le va a levantar un gobernante tan poderoso llamado el anticristo, o conocido en la Biblia como el anticristo, que va a hacer 3 años y medio de paz aparente. 3 años y medio de paz aparente, y después de los 3 años y medio se va a revelar. Va a hacer milagros, como dice la Biblia. Y va a colocar la marca de la bestia sobre todos los que estén vivos. Y para poder comprar y vender, dice la Biblia, para poder hacer cualquier transacción comercial, para poder comer, es necesario tener la marca, porque si no, no te venden. Y todo aquel que rechace la marca será decapitado. Y solo va a rechazar la marca aquel que cree en Jesús. Pero pastor, si si creyó en Jesús, ¿por qué se quedó? Por falta de fe. ¿Aló? Entonces, cuando ya esté en la tribulación, el creyente se va a acordar de todos los mensajes y va a decir: si tengo fe, me tengo que dejar quitar la cabeza. La fe es una acción. Decía el apóstol Santiago: la fe sin obras es muerta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, pero yo tengo que ponerme en la marca, que la marca puede ser en el año 80 decían que un chip, pero ya estamos en el 2000. Ahora existen tatuajes inteligentes. Dice la Biblia que va a ser en la frente o en la mano derecha. Entonces usted viene a la caja y ¡plin! Salieron los 100,000 pesos. Usted pone la mano, ¡plin! Se abre la puerta. ¿Está pasando o no está pasando? Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. La fe es la que te va a salvar. ¿Alguien quiere tener fe? Entonces busque al Señor Jesús. Este hombre oía, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, oír, hasta que empiezo a buscar a Jesús. Cuando me encuentro con Jesús, mi proyecto, mi casa, mis sueños se levantan sobre él. Viene la tempestad, viene el problema, viene la enfermedad, viene lo que sea, y la casa sigue firme, el sueño sigue firme. Amén. ¿Cuántos quieren a Jesús? Empieza a acabar, eso no se ve. Eso se hace a solas. Eso se hace en tu intimidad. Deja de estar diciendo al otro: ay, vamos a orar. Eso se hace a solas. Estás cavando, no se ve, nadie lo ve. Por eso el Señor Jesús dice: cuando ayunes, no le digas a nadie, lávate la cara para que no parezcas que estás, tengo hambre. Porque si alguien se da cuenta que estás en ayuno y te dice: ay, pobrecito, ya recibiste tu recompensa, dice la palabra del Señor. Empieza a cavar hacia adentro. Te levantas a orar, 1 de la mañana. Ahí estás cavando, estás orando con el Señor. No para que te vean. El único que te está viendo, ¿quién es? Jesús. 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 Y entonces después se empieza a levantar la casa. Se va a demorar más, escúchame. Te lo dije. Se demoró un año para abajo y 3 para arriba. Los proyectos con el Señor se demoran más. Pero no hay tempestad que los tumbe. ¿Aló? La solución con el Señor se demora. Pero cuando ya tú tienes el cimiento, cuando tú estás pegado con Jesús, eso es rapidito que levantas la casa. Amén. Levánteme la mano toda aquella persona que dice: Dios me habló hoy. Bounce.